La inseguridad parece no tener freno y no hace distinción de personas. Esta vez la víctima fue un funcionario del Gobierno Nacional, el director de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Como lo hace diariamente, Edgardo Podjarny salió de su oficina ubicada sobre la avenida Belgrano y se dirigió prácticamente como lo hace cada día a buscar su auto que deja en un garage a unos 50 metros, doblando por la calle Moreno, en el estacionamiento de Moreno al 700. Allí fue abordado por los delincuentes. Lo redujeron, lo golpearon y en el interín le robaron sus llaves y se dirigieron a su domicilio donde se encontraba su familia. Eran al menos 3 los delincuentes que redujeron al funcionario y además al encargado de esta cochera. Los metieron en una habitación en el interior de este galpón. Allí al hombre le sacaron 1000 pesos, las llaves del auto y además las llaves de su casa. Aquí el golpe comando y el grupo de delincuentes se dividió. Unos se quedaron con el funcionario dentro de este lugar y los otros fueron directamente a la casa del hombre en el barrio de Palermo. Lo que sí sabemos es que los delincuentes conocían su nombre y su función en el organismo, porque se lo mencionaron. Aparentemente lo habían estado buscando y bueno, completaron su tropería ayer. Mientras Podjarny era golpeado salvajemente, una parte de los delincuentes vinieron hasta el barrio de Palermo, a la calle Malavia, al 2400, y se metieron por la cochera del edificio directamente al lugar donde vive el funcionario. Fueron al departamento, redujeron a la familia, revisaron todo, lograron llevarse algunas pertenencias y allí escaparon. El hombre debió ser internado en el hospital Argerich por la gravedad de las lesiones que recibió producto de los golpes que le dieron los malvivientes. Quien lo controlaba le había dicho que habían tratado de cometer el episodio el día anterior, pero como estaba acompañado por quien les habla y otra persona, no tenían la logística como para hacerlo. Claro, estamos tan acostumbrados a convivir con la violencia que si no hay un muerto, prácticamente la noticia ni nos despeina. Pero yo les quiero contar 2 historias que sucedieron esta misma semana y que tienen, pese a que están en extremos diferentes de la pirámide social, tienen un patrón común: el uso de torturas para disciplinar gente. El uso de tortura para disciplinar gente, y no por robo. No hay violencia de inseguridad, no fue al voleo. Por un lado, un episodio que nosotros les contamos hace unos días. 2 menores de la Villa 31 tienen una discusión, porque sí, una discusión casi de racismo, con unos prefectos. Los prefectos, en un típico apriete y un típico abuso de autoridad, arrancan contra estos pibes y no frenan en el verdugueo. Y el verdugueo se vuelve creciente y los llevan a orilla del riachuelo y los esposan y les pegan y les apagan cigarrillos y los torturan y los vuelven a torturar y les gatillan armas en la cabeza. Hasta que en un momento dado le dice, bueno, váyanse que uno de los dos, el que corra más lento, va a morir de un balazo y el otro va a sobrevivir. Digo, está fresco todavía el fallo que por suerte condenó a los policías federales que mataron a Ezequiel de Monti, que lo tiraron al riachuelo y se ahogó, pobre pibe. Algunos sobrevivieron, pero él se ahogó. Para que 7 prefectos hagan esto con 2 menores. La historia trascendió. Hubo silencio oficial, como ya hubo silencio oficial en otros momentos de aprietes y de apremios ilegales de este gobierno a principios de año. Hubo silencio oficial hasta que la denuncia creció. Se involucraron organismos de derechos humanos y entonces los 7 prefectos terminaron, algunos echados y otros presos. Por suerte. Tardó el gobierno en reaccionar, pero hizo lo que tenía que hacer. Pero anoten eso. Para disciplinar socialmente a alguien, a un pibe que le habrá dicho algo de más a un prefecto o lo que sea, lo torturaron, a 2, los torturaron y amenazaron con tirarlos al riachuelo.
En el otro extremo de la pirámide social está el caso de Edgardo Poljarni. Uno no puede pensar que es un caso de inseguridad. ¿Por qué? Porque los casos de inseguridad en la Argentina tienen patrones más o menos previsibles. A Poljarni lo esperan a la salida de su trabajo. El parte policial da a entender que incluso lo siguieron desde la salida de su trabajo en pleno microcentro. La Superintendencia de Seguros queda en Diagonal Sur. Lo siguieron cuando salió a las 8:30 de la noche, no eran a 2 de la mañana, 8:30 de la noche. Lo siguen hasta el estacionamiento. Al menos 3 tipos, después se sabría que eran por lo menos 5. Uno reduce al playero, el otro lo mete a Poljarni en el auto y a partir de ahí cierran la playa, ¿sí? Y durante 1 hora y media, por lo menos, se quedan como dueños de la playa pegándole. Le pegan, no se sabe bien qué le pedían. Algunos trascendidos, en la conferencia de prensa que dio hoy su segundo, en la Superintendencia de Seguros, de apellido Volado, dijo que le pedían un papel. No se sabe qué papel es, en todo caso eso será materia de investigación o a lo mejor Poljarni no dijo todo lo que sabe de lo que le pasó. Lo cierto es que cuando uno analiza el parte policial ve que el episodio arrancó 20:40, que es cuando atrapan al playero y atrapan a Poljarni en la playa de estacionamiento de Moreno al 700, pleno microcentro. Y no se van de ahí. No es que los secuestran, los suben en un auto y se van. No. Tienen la suficiente experiencia, profesionalismo o sangre fría para quedarse secuestrando a alguien en una playa de estacionamiento del microcentro y lo tienen durante 1 hora y media por lo menos. ¿Cómo se sabe que lo tienen durante 1 hora y media? Porque el propio parte policial dice que los ladrones llegan a la casa de Poljarni en Palermo, supongamos que hayan tenido media hora de viaje, a las 22:40. O sea que entre 20:40 y 22:10 por lo menos, pongámosle, lo tienen secuestrado pegándole. Se van a la casa de Palermo, 2 de ellos, con el auto entran por la cochera. Fíjense la sangre fría de los tipos. Tienen la llave, abren la llave del departamento, con la llave de Poljarni abren el departamento, reducen a la hija y a la esposa, roban un par de cosas, se llevan el registro de las cámaras de seguridad para que no puedan detectar quiénes son, o sea, se llevan los aparatos de las cámaras de seguridad y se van. Y a Poljarni lo dejan en el estacionamiento, o sea, vuelven a pasar por ahí, se llevan a los que habían dejado de custodia y se van y desaparecen. O sea, y además le dicen, no te secuestramos ayer porque ayer estabas con otra persona. O sea, es un apriete. Al tipo le pegaron un grado importante de paliza porque todavía está internado en la clínica Basterrica. Esto no es un episodio de inseguridad. Del mismo modo que no es un episodio de inseguridad que 7 prefectos torturen por cuestiones de disciplinamiento social a 2 pibes por portación de cara, porque los maltrataron, porque les contestaron, ¿sí? Y los torturen al borde del riachuelo, tampoco es un episodio de inseguridad que hayan secuestrado y le hayan dado una paliza al director, al superintendente de seguros de la Nación. Claro, uno no sabe qué es un superintendente de seguros de la Nación, pero es un puesto tan importante como puede ser el del ANSES. O sea, es un puesto de la firma de Poljarni, depende que a una empresa de seguros le vaya bien o le vaya mal, puede ir incluso a la quiebra. Cuando uno repasa lo que venía saliendo de este funcionario, que era un funcionario de muy bajo perfil, lo que descubre es que había tenido algún grado de problema con los funcionarios del macrismo. ¿Por qué se sabe esto? Porque hace una semana empezó en algunos portales especializados en noticias económicas, empezó a circular el rumor de que lo iban a echar y que le habían pedido la renuncia y que Poljarni se iba porque se había autoaumentado el sueldo a más de 100.000 pesos y tanto el jefe de gabinete, Marcos Peña, como el ministro de Hacienda, Alfonso Pratgay, estaban enojados con este muchacho y lo querían echar. Esta era la información que circulaba, pero hace más de una semana. Una semana después todavía estaba en su puesto, o sea que o no lo habían echado, o había renegociado, o no le habían pedido la renuncia a Poljarni. El otro episodio, cuando uno sigue revisando un poquito más en los archivos, hay que ir a buscarlo en un allanamiento que hubo a principios de año en algo que se convirtió
la primera causa de corrupción de la era Macri. Tempranito, ahí nomás, febrero, enero, un allanamiento múltiple en una empresa que se llama AONRISC, en la Superintendencia de Seguros y en otras oficinas de Puerto Madero. Yo se los conté en ese momento. Después no se supo casi nada de la causa. Los sindicalistas de la Unión Ferroviaria están muy interesados en esa causa. ¿Por qué? Porque de la noche a la mañana los seguros de todos los ferrocarriles que estaban a cargo del Banco Nación, de una subsidiaria del Banco Nación que se especializa en seguros, vale decir una empresa estatal, mágicamente, por arte del cambio de modelo, pasaron a estar en una aseguradora privada multinacional que se llama AONRISC. Claro, los tiempos cambiaron, en otra época esto hubiera sido un escándalo, pero ya saben que en los tiempos del macrismo todas estas cosas pueden suceder, sobre todo tienen bajo perfil. Pero alguien lo denunció esto, cayó, se armó una causa federal, creo que el fiscal fue Federico Delgado, el juez Sebastián Casanelo, allanan a ver qué era lo que había detrás de este negocio, por el cual el Banco Nación estaba perdiendo un negocio de 300 millones de pesos por año de seguro de todos los trenes y de todos los pasajeros. Pero ahí empezó también a circular una versión de que había una pelea de lobbies y que en verdad había una persona, ¿sí?, un broker de seguros, que según la denuncia que da lugar a la causa, era un asesor en las sombras de Edgardo Poggiarni en la Superintendencia de Seguros. Por eso allanan la Superintendencia de Seguros a ver si encuentran que este hombre era un asesor de Poggiarni ahí y a su vez era un exdirectivo de una empresa de seguros llamada RIMAC, vinculada al grupo Macri. ¿Qué es lo que estaban buscando? Si le habían sacado los seguros de todos los trenes al Banco Nación para dárselos a una aseguradora llamada AONRISC, uno de cuyos directivos estaba vinculado al grupo Macri. Esa causa se sigue investigando en la Justicia Federal, no hubo más novedades. Pero lo que quiero decir es que evidentemente a Poggiarni no lo secuestran por un episodio de inseguridad. Al menos lo están secuestrando por una pelea de lobbies. Entonces es preocupante que en la Argentina, en la misma semana, haya vuelto las palizas y la tortura para disciplinar pibes pobres o para disciplinar funcionarios díscolos. Bienvenidos. Esta es Tercera Posición. Por un lado, muy bueno que las declaraciones trasciendan, como ha trascendido la mía y la de todos los ministros del Poder Ejecutivo y del presidente. Por otro lado, aquellos que tengan crecimiento llamativo los deberán explicar. Y la información con la que nosotros contamos es que hoy en el Consejo de la Magistratura hay algunas investigaciones abiertas ya por este tema que usted señala, con lo cual es el Consejo de la Magistratura el que tiene que tomar cartas en el asunto. Creo que hay una investigación que está llevando adelante el consejero Tonelli, entonces ya hay una actuación que se está desarrollando en el Consejo de la Magistratura. Esto es lo que decía el ministro de Justicia, Germán Garabano, a propósito de una inesperada difusión de las declaraciones juradas de los jueces federales. Como ustedes saben, también se lo contamos y la verdad que nos llamó la atención que los ministros de la Corte Suprema no difundan sus declaraciones juradas. Las pocas organizaciones civiles que intentaron acceder a las declaraciones juradas de los miembros de la Corte Suprema no pudieron. Pero sí una asociación logró acceder a las declaraciones juradas de los jueces federales. Fernando Bracaccini es coordinador de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, que son los que sí lograron acceder a las declaraciones juradas de todos esos muchachos que son los jueces de Comodoro Pi, que son los que van a tener que jugar, en definitiva, por ejemplo, el enriquecimiento ilícito de los funcionarios del kirchnerismo. ¿Qué hay en esas declaraciones juradas? ¿Hay algo que te haya llamado la atención más allá de los patrimonios de los jueces? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Rolando. Bueno, en principio, siempre al momento de consultar las declaraciones juradas, lo primero que se suele destacar es, bueno, quién es el juez que es más rico, cuánto dinero tiene tal juez. De hecho, hoy tuvo mucha cobertura periodística de la cuestión referida al patrimonio del juez Freiler, el camarista federal. Pero lo primero que podemos ver cuando consultamos las declaraciones juradas es que hoy no nos sirven para conocer el patrimonio de los jueces ni para controlarlos. ¿Por qué? Básicamente porque tienen problemas en relación al contenido de las declaraciones juradas. O sea, la información que se publica ahí es inexacta, poco precisa y no permite controlar. Mi maldad me da para preguntar si son truchas.
Bueno, sería una calificación que tal vez podría caberles, digamos. La evaluación de los bienes, por ejemplo, que se hace en las declaraciones juradas, es una evaluación irrisoria, al punto tal que hoy veía un ranking que se publicó en los medios de comunicación y veíamos que Freyler justamente es el juez federal que para eso declara mayor patrimonio, ¿no? Pero el juez Freyler declara un patrimonio de $350.000. Si declara un patrimonio de $350.000 con 28 lotes, una casa de 600 metros cuadrados, 2 departamentos, 5 o 6 autos de alta gama, digamos. Pero se sabe si tenían fortuna previa o no. En el caso de todos, se sabe si tenían fortuna previa o no. Pueden justificar su evolución, porque lo importante no es la foto, sino se puede justificar la evolución. Indudablemente, creo que destacás el punto clave. Las declaraciones juradas no sirven para saber si un juez es rico o no es rico. Eso nos resulta hasta irrelevante, te diría. Lo que nosotros tenemos que poder hacer por medio de las declaraciones juradas es controlar si el patrimonio de los jueces se corresponde con sus ingresos. Es decir, si los aumentos patrimoniales se corresponden con el dinero que ingresa. Recordemos que los jueces ganan más o menos entre, no sé, 80 y 120 lucas, más o menos. Más o menos andan por ahí los que han declarado sus ingresos, digamos, porque hay algunos que tampoco lo han declarado. Y esto es muy problemático porque no permite justamente utilizar un elemento clave para... Pero yo quiero ir a una contradicción. Dale. En muchos casos hay cantidad de investigaciones abiertas en los tribunales de Comodoro Pi donde tienen que analizar el enriquecimiento ilícito de funcionarios. Fíjate lo que es la paradoja, que declaraciones juradas de magistrados que a vos te parece que están como flojas de papeles o flojas en su elaboración, y ellos tienen que juzgar las declaraciones juradas de los funcionarios. Exactamente, que tienen el mismo problema. O sea, obvio, sí, por eso están ahí. Los de los 3 poderes del Estado, digamos, tienen el mismo problema, con la agravante que en el caso de los jueces, como vos mencionabas, no se puede acceder públicamente. Las declaraciones juradas de los jueces de la Corte son secretas, digamos, nadie puede acceder. Sí, secretas y además de un secreto extraño, porque se supone que no son secretas, pero cuando vas a pedir siempre llegás a un callejón sin salida y nadie las consigue. Exactamente. No son secretas, pero son misteriosas. Son misteriosas y violan la ley de ética pública. Vamos a ver qué dice ahí Miguel Ponce de León. Tiene algunos ejemplos de los patrimonios de los jueces federales. En el caso del juez Eduardo Freyler, mira, declaró 5.300.000 pesos, es el que más patrimonio declaró, y lo que llama la atención en este caso es que hay muchos bienes que él adquirió en los últimos 3 años. Adquirió, por ejemplo, un lote, un caserón en la Quinta Presidencial, un departamento en Pinamar, una coupé, 2 autos antiguos, una moto de agua. Adquirió una cantidad muy importante de bienes y todos esos solamente en 3 años con un sueldo de 85.000 pesos. Y ahí hay que ver si puede explicar el juez que adquirió toda esa cantidad de bienes solamente con su Pero sueldo. en esos casos no puede haber, no sé, esposas, herencias. Digo, no creo, a ver, yo a lo que pienso, no puede ser... Son jueces federales, no son pavotes a la hora de hacer su declaración jurada. Tienen que saber de qué se tienen que cuidar. Sin dudas. No, nosotros no estamos diciendo que existan necesariamente inconsistencias en sus patrimonios. Lo que estamos diciendo es que no lo podemos controlar, ¿sí? Y justamente vos decís, bueno, puede haber parejas, puede haber hijos. Ahora, el problema es que el régimen de declaraciones juradas vigente en los 3 poderes del Estado no permite controlar el patrimonio de los cónyuges, de los convivientes, ni de los hijos no emancipados. Entonces, esto impide, nuevamente, es otra razón por la cual no podemos conocer el patrimonio de los jueces. A ver, más de los patrimonios. La jueza María Servina de Cubría declaró 4,5 millones. El juez Daniel Rafeca, que fue cuestionado por desestimar la denuncia de Nisman, declaró 3,5 millones. Después, el juez Sergio Torres declaró 3.400.000 pesos. Claudio Bonadío, que tiene causas muy importantes contra Cristina, declaró 2.800.000 pesos. El juez Ariel Lijo, por ejemplo, declaró 2.700.000 pesos. El juez Martínez de Giorgi, que tiene la causa Sueños Compartidos, declaró 2.400.000 pesos. Y uno de los jueces muy cuestionados por la causa de la ruta del dinero acá es el más modesto, Sebastián Casanelo, declaró solamente 613.000 pesos. El problema sería si les encontraran algún bien no declarado. Ahí ya la cuestión se complicaría porque eso sí, sería haber mentido en una declaración jurada. Sin dudas, es un delito penal, de hecho, la omisión maliciosa o la falsedad en las declaraciones. ¿Quién tomó la decisión de difundir estas declaraciones? Las declaraciones juradas son públicas, por ley. Sí, pero es pública y es misteriosa. Nosotros solicitamos el acceso. Sí, pero es distinto. Algo no es público hasta que no se vuelve público. Totalmente, digo, son públicas, tienen carácter legal público. En el caso de las declaraciones de los jueces de la Corte, no pudimos acceder por las vías formales, pero sí, en el caso de los jueces inferiores, todos los jueces que están por debajo de los jueces de la Corte, sí pudimos conocerlas porque, a diferencia de lo que ocurre con los jueces de la Corte, cuando se va a solicitar,
al Consejo de la Magistratura, entregan esa información. Nosotros tenemos un proyecto junto con Poder Ciudadano y Directorio Legislativo y el diario La Nación, el portal La Nación Data, en donde publicamos las declaraciones juradas de los funcionarios públicos de los 3 poderes del Estado, a efecto de justamente promover el control ciudadano sobre el patrimonio de los jueces. Entonces, así es que, digamos, nosotros publicamos esta información. Cuando ustedes acceden a esas declaraciones, ¿accedieron también a la declaración del juez Ollarvide? Porque justamente en simultáneo esta semana el fiscal Campagnoli lo denunció Ollarvide por enriquecimiento ilícito. ¿Pudieron acceder a la declaración de Ollarvide? A la última declaración, todas estas que han surgido, no está presentada la de Ollarvide, no nos fue entregada. ¿No está presentada? No quisiera asegurar eso porque la verdad es que no lo sé. La realidad es que no estaba, nosotros, claro, exactamente, al haber renunciado, entendemos que no tenía la obligación, esto lo digo, tómalo con pinzas, que no la presentó porque justamente había renunciado. Pero la verdad es que cuando nosotros la pedimos en el Consejo de la Magistratura, no nos brindaron. ¿Las declaraciones anteriores no? Las declaraciones anteriores están todas publicadas, las de Ollarvide en el portal que tenemos entre ASIC, Poder Ciudadano y Directorio Legislativo. Esas sí están publicadas. Y cuando ustedes analizan la evolución de las declaraciones juradas, ¿qué ven? Bueno, justamente nos es muy difícil poder, y eso, disculpad que insista con el punto, pero nos resulta prácticamente imposible hacer un análisis serio sobre las declaraciones juradas, porque la información que brindan es información inútil al respecto. Los únicos casos son casos muy burdos. Hubo un caso que tuvo el juez Ollarvide respecto de, creo que involucraba un anillo muy costoso. Digamos, que decía que lo había alquilado. Exactamente, sí. Pero digamos, si uno intentara hacer un análisis en profundidad sobre las declaraciones juradas, realmente es imposible poder determinar si es que se corresponden o no se corresponden con los ingresos. Te vuelvo a decir, porque justamente todos los jueces que recién mencionaban declaran un patrimonio que no se corresponde, al menos por el valor que nosotros entendemos que a simple vista cuestan los bienes que declaran. En el caso, por ejemplo, el último que mencionaste, que decías, un juez muy importante, que es el caso del juez Casanelo, se declara 613.000 pesos de patrimonio, es decir, $40.000 de patrimonio, con un inmueble, una casa de 200 metros cuadrados en San Isidro y un automóvil, digamos. Y esto, vuelvo a decirlo, no es que a mí me interese o que a nosotros nos interese conocer cuán ricos o cuán pobres son los jueces, es un tema que no nos interesa. Lo que sí nos interesa es saber si sus aumentos patrimoniales son o no son acorde a sus ingresos. En el caso del juez Freiler, una de las propiedades, lo que plantean es que tiene un valor de mercado de $1.000.000, digamos. Sería una situación similar a la de Casanelo, pero con mucha... Sí, pero este es el truco de las declaraciones juradas, que todos ponen el valor a evaluación fiscal. Entonces... Es que la normativa que regula establece que en el caso del Consejo de la Magistratura, los jueces inferiores tienen que declarar el valor fiscal. Y esto hay que modificarlo, digamos, hay que modificarlo por el valor de compra del inmueble, porque lo que a nosotros nos interesa saber es si lo que compraron... También, a mí me encantaría poder comprar propiedades al valor fiscal, sería un negocio bárbaro. En el caso del juez Ollarvide, por ejemplo, lo que se conoció esta semana, habla que a veces son las ostentaciones de lujo las que ponen el foco y permiten avanzar sobre un potencial enriquecimiento. La denuncia del fiscal Campagnoli cuenta detalles muy coloridos, por ejemplo, sobre cómo Ollarvide amuebló el restaurante donde suele ir a comer él. Entonces se abrió un saloncito particular, en un restaurante que se llama El Mirasol, que es un restaurante muy conocido para los que tenemos unos años y recordamos la prehistoria de Ollarvide, porque en ese lugar solía ir a comer con Luciano Garbellano, que era un dueño de un prostíbulo gay que frecuentaba Ollarvide, pese a que, si era juez, no tenía que frecuentar un prostíbulo, sino que en todo caso tenía que cerrarlo. Bueno, estas cosas de la Argentina, lo perdonaron a Ollarvide el mismo día que se caían las Torres Gemelas. El Senado, todavía no existía el Consejo de la Magistratura, el Senado votó para absolverlo a Ollarvide, defendiéndolo como si el problema era que lo estaban atacando por su condición de homosexual, cuando en verdad el problema no era ese, sino era que estaba protegiendo un prostíbulo. Zafó. A Garbellano lo quisieron matar, lo quiso matar un comisario llamado Rosa, que ahora está preso por violaciones a los derechos humanos. Estas cosas que se olvidan en la Argentina. Lo cierto es que Garbellano y Ollarvide, cuando eran amigos, iban a comer al restaurante El Mirasol, el mismo restaurante al cual, ahora se sabe por la denuncia de Campagnoli, Ollarvide puso un mobiliario muy lujoso para ir a comer él todos los mediodías. Este tipo de lujo y este tipo de vida suntuosa no se condice, según la denuncia de Campagnoli, con los ingresos de Ollarvide, y por eso a Ollarvide le han abierto esta causa de enriquecimiento ilícito de cuando era juez. Es una lástima no poder acceder a la declaración jurada de Ollarvide. Sin duda, sin duda. Igual me parece que es
elocuente el tema también para destacar que en Argentina y en el Poder Judicial Federal de nuestro país pareciera que la única forma en la cual puede avanzar un caso de enriquecimiento ilícito es cuando encuentran a una persona enterrando un bolso con dinero, claro, y una ametralladora. Cuando no como pueden hacer ocurrió otra con José cosa. López, digamos, que tiene que ser tan burda la maniobra que no quede prácticamente dudas, digamos, y que sea absolutamente evidente que hay un enriquecimiento ilícito. Si no, pareciera que los casos no avanzan y así lo muestra la ausencia de sanciones por este tipo de delitos. Si no opera una protección corporativa muchas veces dentro de los jueces, ¿no? Digamos, hasta que alguno cae en desgracia, no se investigan unos a otros. Y sin dudas, el Poder Judicial, la realidad es que procesa de un modo bastante eficiente los delitos de corrupción. Y esto responde, entre otras cuestiones, digamos, por supuesto, a la falta de recursos, a la falta de herramientas idóneas para los procedimientos, etcétera, pero también existe un déficit muy fuerte en materia de independencia judicial, en donde existen mecanismos por medio de los cuales la política puede presionar a los jueces y por medio de los cuales también los jueces pueden presionar a la política. Muchas gracias por venir. Gracias a vos. Claro, un juez federal, en este caso de Quilmes, el juez Luis Armela, está investigando a un muchacho que tiene mucha plata y parece estar flojo de papeles. Se llama Daniel Tomeo. En un principio fue presentado como un testaferro. Elisa Carrió decía que era un testaferro de Aníbal Fernández. Pasan los días, a Tomeo le sigue apareciendo plata, pero las pruebas que lo vinculen a Aníbal Fernández por ahora no aparecen. A raíz de una nueva denuncia de la diputada Elisa Carrió, allanaron una propiedad del empresario tabacalero Carlos Tomeo. Yo tengo testaferros de políticos en el conurbano que tienen, por ejemplo, 150 autos de alta gama. 150, ¿entienden, Mercedes? Yo no sé lo que alta gama porque yo tengo... Sí, los importados. Pero sí. todos esos, 150. El Country Abril, que es terrible, ahí se lo agarramos, va a ser terrible. Abril, ¡Oh! el de La Plata. Ese es terrible. Ahí encontraron joyas, relojes, objetos de valor y 4 millones de pesos dentro de cajas de cartón. Llama sobremanera la atención que el allanamiento de ayer es por una averiguación de delito de una gente que ha hecho una inversión con nosotros, que está todo totalmente documentado. Yo tomé conocimiento ayer porque no tenía ni noción que existía eso. De la investigación surgió que Tomeo habita una vivienda de 20 habitaciones con más de una docena de baños. Yo me he puesto a derecho con la justicia y bueno, presentando la documentación que acredite el patrimonio que tengo. Lo que jamás van a poder acreditar que yo soy, que mi propiedad es una Aníbal Fernández y que tengo vínculo con él. Hay varias causas contra Tomeo. La de evasión agravada, la de la Procelac con informes sospechosos con empresas chinas. Otro socio de Tomeo, alguien de ciudadanía china, le allanaron la casa y le encontraron, para que no nos falte nada, $200.000. Carrió denuncia a este señor por ser el testaferro de Aníbal Fernández. No conoce a Aníbal Fernández, no tiene ninguna relación con él. No ninguna, ni con él ni con nadie de la política. Y todo ese dinero está perfectamente declarado. Todo declarado. No fueron hacia Aníbal Fernández, como pensaba Elisa Carrió, sino hacia Daniel Gallo. ¿Quién es Daniel Gallo? Un ex vicegobernador de Tierra del Fuego que le encontraron una Ferrari, sociedades con Tomeo. Una de las sociedades que tenía con Tomeo tenía domicilio legal en un prostíbulo. Jamás hiciste ninguna obra pública, jamás fui proveedor del Estado. Con el Estado yo no hago ningún tipo de negocio. Yo la actividad mía es privada. No tengo vínculos con el Estado. Jamás he sido funcionario. Ni los tuve, ni los quise, ni los quiero. ¿Cómo logró Tomeo alcanzar esta fortuna? ¿Tiene relación con Aníbal Fernández? Claro, hay que tener mucho cuidado con las denuncias iluminadas, con que alguien piensa que denuncia y el mero hecho de denunciar es la razón. Digamos, denuncias de Elisa Carrió que terminaron en la nada, hay tantas como denuncias que terminaron en algo interesante. Por eso, cuidado con estas historias. En el caso de Tomeo, las historias se cuentan parcialmente. Hay que decir que hasta ahora el único vínculo político que se le encontró puro tiene que ver con el aporte a la campaña de Cambiemos. O sea, aportó 95.000 pesos, casi el máximo posible, a la campaña de Cambiemos, a la candidatura de Mauricio Macri para el balotaje, o sea que Tomeo con plata apostó a que no gane Daniel Scioli en el balotaje. Ese es el primer dato político que hay. El otro dato que lo vincula políticamente es su relación con Gallo, con Daniel Gallo, que fue
un hombre que fue el vicegobernador de Manfredotti, un gobernador de Tierra del Fuego de un partido independentista, digamos, un partido que no era ni justicialista ni radical, Movimiento Popular Fueguino, en el año 2003. ¿Sí? Y luego fue diputado nacional. Y luego fue también funcionario de aduana. Por ese lado es que Tomeo también tiene relación con él, pero digo, hasta ahora, relaciones concretas con el kirchnerismo. La única posible que hay es que a través de un entramado de empresas truchas hay algunos vínculos con ex agente de la CIDE de los tiempos de Estiuso. Otra cosa no se le encontró a Tomeo. Lo que sí se le encontró es plata de todos los colores. Esto hay que decirlo. Se le encontró mucha plata, se le encontró 10 millones de pesos. En los últimos procedimientos le encontraron $200.000 en efectivo. Esto tiene que ver con allanamientos a un socio de Tomeo de nacionalidad china. Lo que más llama la atención... Yo quisiera saber quién es el chino. Habría que ver habría que ver quién es el chino. ¿Eh? ¿Qué negocios tiene con el chino? A ver, hay una persona sí que es conocida con la que tuvo una relación comercial y es con este narco, Ignacio Álvarez Meyendorf. Él le compró una propiedad a Álvarez Meyendorf y lo que dice es que no sabía que era narco. Bueno, ahí vamos a detenernos un poquito. Ignacio Álvarez Meyendorf fue sin duda el narco más grande encontrado acá, mucho más que Mi Sangre, mucho más que todos estos, ¿no? Porque lo detuvieron en el marco de una operación que se conoció como Luis XV, y era tanto la guita que tenía Álvarez Meyendorf que su detención provocó, escúchenlo bien, que bajara el Producto Bruto Interno de Colombia. O sea, la guita que tenía este tipo. O sea, cuando cayó preso, se sintió en el Producto Bruto Interno de Colombia de la cantidad de plata que le inmovilizaron a Álvarez Meyendorf. Lo detuvieron acá, lo extraditaron rápidamente a Estados Unidos. Venía de Tailandia, por ahí lo engancharon en Ezeiza y ahí salió. Pero vivía en Abril, en el mismo lugar que Tomeo. Y lo que llama la atención en Abril son los vecinos ilustres que tiene. Algunos son... el ex número 2 de la CIDE, Francisco Paco Larcher, la actual número 2 de la AFI, Silvio Magdalani, bueno, está el juez Ariel Lijo, tiene varios vecinos y uno de los que más llama la atención es, bueno, Walter Carbone, al que le hicieron un allanamiento. El del dragón, claro. El que le hicieron un allanamiento, que tenía un dragón con una caja fuerte y que tenía una quinta valuada en $3 millones y bueno, hay que ver si la puede justificar. También vive Alberto Pérez, el jefe de gabinete el ex jefe de gabinete de Scioli. Claro, en verdad, en estos barrios se junta gente con determinado poder adquisitivo. Si uno va para el norte, en Nordelta va a encontrar el equivalente de tipo con influencia política. No, y además en un country no le preguntan de dónde saca la plata, simplemente si puede comprar, supongo que lo acepta. Bueno, no, eso es interesante, porque hasta hace no mucho tiempo en los barrios cerrados había una cuestión de admisión. Hay una cuestión de admisión cuando vos vas a comprar. Porque cuando vos compras, por ejemplo, cuando compras en Abril, no solamente compras un lote, sino que además te dan acciones de Abril Sociedad Anónima. O sea, vos pasas a ser accionista de esto y hay una admisión. El problema es que hará cosa de 10, 15 años se relajaron las cuestiones de admisión y ahí fue como pudieron empezar a entrar estos personajes. Narco colombiano, tipo que después terminaron detenidos por narcotráfico. Obviamente no se presentaban y decían, buenas tardes, soy narco, vengo a comprar una casa. O sea, se presentaban como prósperos empresarios. Sí, hasta ahora, a ver, la situación más complicada la tiene él en los vínculos con Álvarez Meyendorf, porque ahí tiene que explicar qué relación tiene, si tenía algún vínculo, si es sospechoso de estar en la causa Luis XV en la que está Álvarez Meyendorf, pero hasta ahora no aparece nada de la denuncia de Elisa Carrió que dice que Tomeo es un testaferro de Aníbal Fernández, porque dijeron que después de los allanamientos iban a aparecer pruebas. Lo desmintió Aníbal y lo desmintió Tomeo, lo desmintieron los dos. Lo cual, una desmentida no se niega a nadie, pero tiene que aparecer algo, porque si no, ¿cómo va a tener tanta plata? ¿A cuenta de qué? ¿A cuenta de qué va a tener tanta plata el tipo si no hay ningún vínculo que lo ligue? En general los vínculos suelen ser sociedades. En algún punto deberían haber aparecido familiares de Aníbal Fernández. Obviamente no va a aparecer un papel que diga yo, Tomeo, soy testaferro de Aníbal. Lo que puede aparecer son sociedades que conecten eventualmente a parientes de Aníbal o parientes de quien sea con Tomeo. Hasta ahora esas sociedades no aparecieron. Lo que sí apareció es un entramado muy, muy preocupante de por lo menos 150 empresas creadas
con evidentes testaferros, con evidentes prestanombres, jubilados, indigentes, obreros, gente que no tiene manera de justificar por qué participa en una sociedad anónima y son accionistas de un montón de sociedades anónimas que después se constituyen, esas sociedades viene alguien y las compra. ¿Sí? En esas sociedades es que aparecieron 2 esposas de 2 ex jerarcas de la CIDE vinculados a... O sea que después esas sociedades fueron compradas por socio de Tomeo, pero por ahora nada que lleve a Aníbal. Esta es la cuestión, digamos, por la cual ahora en algún momento se verá quién es Tomeo. ¿Qué quiere decir? Una cosa, un tipo puede ser un evasor y está forrado en plata de evadir plata. O sea, recordemos que la industria tabacalera, él era formalmente dueño de una tabacalera que se llama Expert, el tabaco tiene que pagar mucho impuesto. Él hasta ahora dice que puede justificar cada uno de los pesos y dólares que le allanaron, pero es bastante extraña la forma en la que constituyó las sociedades. ¿Por qué perdería plata? No solo, a ver, uno no piensa que alguien que tiene tanta guita es tonto para manejar la plata. ¿Para qué la tendría en pesos y en la casa si la puede poner en un banco y darle intereses en un fondo común de inversión? ¿Para qué la tendría en pesos? O la tendría en dólares en una caja de seguridad. No, se supone que es un experto en generar dinero. No conviene ni por seguridad ni conviene en términos de inversión. O sea, ¿para qué tenía la plata en pesos y escondida en la casa? Y bueno, será por una cuestión... En una caja de cartón, además, una cosa media estrambótica. Pero en fin, algo inédito sucedió en la provincia de Jujuy. Vieron que Jujuy están todos peleados con todos. Por el gobernador Gerardo Morales está hiper peleado con Milagro Sala y la gente del Frente para la Victoria, pero en algo coincidieron, en salir a defender el coqueo. Hoja verde de la coca, compañero de la vida. Una cosa es la droga, otra cosa es la coca. Esta es la hoja de coca, que esto no es cocaína. El Papa Francisco habría manifestado su intención de masticar la milenaria hoja de coca en Bolivia para mitigar el tema de la altura. Yo creo que la coca hay que despenalizarla, claro que sí. El propio pontífice las pidió para masticarla y contrarrestar el llamado mal de altura que se manifiesta con dolores de cabeza. La masticación es esto. Control a micros que iban a Bariloche. 5 micros que pararon en Bahía Blanca, se le hace el control de alcoholemia y de drogas y detectan que de los 5 choferes, 4 habían consumido cocaína y estaban llevando a estos chicos a Bariloche. ¿Qué dijeron ellos? Que habían consumido, para mantenerse despiertos, masticado hojas de coca. Bueno, de más está decir que en el control que se realiza con este test denominado, reitero, Drag Test 5000, tan específico, directamente el consumo, la ingesta del masticar la hoja de coca no tira ningún resultado porque, como decía Milva anteriormente, no es ilegal, en el norte de nuestro país lo realizan. Acá que no estábamos drogando, no nos estábamos drogando, ni estamos drogados, ni somos gente, yo por lo menos soy padre de familia, tengo 2 hijos, nietos, y no soy tan inconsciente como dicen la municipalidad, o donde lo dijeran no me interesa. Pero bueno, si ellos dicen que nosotros nos drogamos, lo van a tener que comprobar. No, nadie consumió cocaína y eso yo doy fe a lo que digo y, ¿cómo se llama? La verdad que duele, porque cada día que pasa siempre atacan a los trabajadores. ¿Entendés? No atacan a quien tienen que atacar. Nosotros estábamos masticando hoja de coca, que lo hace el 95% en el país. En el norte, en el sur, en todos lados. Es lo mismo que un chofer de un colectivo esté mascando o macerando una hoja de coca. No es lo mismo aspirar que masticar las hojas, porque en realidad la diferencia es la cantidad de cocaína que se introduce en el organismo. Si a alguien le hacemos un test de alcoholemia y le da positivo, no podemos decir si tomó vino, cerveza, champán o alcohol etílico puro. Y este sería el mismo caso. Hoja verde de la coca. Cuando les digo que el arco político jujeño se puso de acuerdo para defender el coqueo, no les estoy exagerando. La legislatura jujeña, por unanimidad, aprobó una resolución en la que repudian a quienes
a los periodistas, para empezar a hablar. Dicen, repudian las declaraciones vertidas en los medios nacionales de comunicación, condenando la práctica del coqueo y harán pedido para que los medios rectifiquemos estas declaraciones. Esto está generalizado, habrá que ver de quién habla. La resolución de la legislatura sugiere al Poder Ejecutivo que solicite a los medios de comunicación, o sea, nosotros, que la rectificación y esclarecimiento de los dichos difundiendo la licitud del coqueo conforme a la ley nacional 23.737. Claro, el problema es que más allá de lo que hayamos contado con nuestros matices, los diferentes periodistas que nos tocó informar sobre esto, acá el detalle es que hay un test que hace la autoridad de control del transporte, que es la CNRT, que considera que si alguien coqueó y le hacen un test, consumió el alcaloide, el mismo alcaloide que está en la cocaína. Por eso los test dieron positivo. Ustedes escuchaban ahí una persona que explicaba esto mismo. El test da esto, más allá de que el coqueo sea lícito o no. Claudio Izaguirre, presidente de la Asociación Antidrogas de la República Argentina. ¿De qué lado se pone usted en este debate? En realidad, en el año 88, cuando se discutía la 23737, yo estaba en el palco de Radio Nacional, trabajaba en Radio Nacional, y escuché claramente a un diputado jujeño, allí cuando Alberto Lestelle presentaba la ley, hablando del coqueo como una cuestión ancestral, y que es real, y es absoluta verdad. No es consumir cocaína, coquear. Y esto queda circunscripto a aquellas personas que están en el noroeste argentino y que necesitan de la hoja de coca para distintas cuestiones. Que algunos de ellos la utilizan para paliar el hambre, para mitigar el frío. Sin embargo, la Gendarmería decomisa la hoja de coca. Decomisa la hoja de coca cuando hay una cantidad no autorizada, porque la ley 23737 habla puntualmente de hasta cuánto puede... A ver, un poco para la gente, para hacer 1 kilo de cocaína... se necesita una hectárea. Marcelo Perreda, sino que una hectárea mínimo. Hace falta mucha hoja. Claro, ¿no? Una hectárea. En realidad, lo que acá se está mirando es personas que están manejando vehículos, que llevan niños que tienen que estar en sus cabales y utilizan la hoja de coca para no dormirse. Quiere decir que están cansados y la hoja de coca lo que hace es activar el sistema nervioso central, por lo tanto exige el cuerpo y en algún momento puede haber algún error. Por lo tanto, así como se le pide alcohol cero a una persona que está manejando un micro o un camión, que se pida cero coqueo. Marcelo Peretta es doctor en farmacia y bioquímica. ¿Cómo te colocás desde los que trajiste ahí? Esas son hojas de coca, pero son de plástico. No, son hojas de coca. De verdad. Muy verdes están, a ver. Sí. Lo que pasa es que las que muestran en las que no tienen nada. No tienen. No, pues yo las que probé eran más, tenían algún... No tienen, casi son inoloras, te diría. Y bueno, sí, me pongo del lado intermedio, digamos. Esto es un producto ancestral que tiene un uso terapéutico inclusive, ¿no es cierto? Porque es un analgésico. Recordemos que todos los medicamentos, en definitiva, tuvieron un origen natural. No todas las drogas se hicieron en forma sintética en los laboratorios. Y esta, vos podés hacer una infusión, ¿no es cierto? Lo pones en agua, en este caso está fría, pero si estuviera caliente, va a extraer el principio activo. El famoso mate de coca para el apunamiento. El té de coca. El té, las infusiones. Entonces, eso, digamos, tiene un efecto terapéutico que para mitigar el dolor de cabeza de la altura. De hecho, si yo, digamos, doblo la hoja de coca y la pongo entre el paladar y el diente, que como hacen los que coquean, ¿no es cierto?, de esta manera, así. Lo que hago es que la saliva empieza a extraer el principio activo y terapéuticamente, después me voy a expresar respecto de mi punto de vista en el caso de los conductores de colectivo, me puede de repente calmar el dolor de dientes o calmar el dolor de cabeza. O sea que está probado en ese terapéuticamente. Es anestésico. Sí, analgésico, digamos. Analgésico. Exactamente, calma el dolor. No se te lo duerme, pero con bicarbonato para extraer... Claro, una forma... ¿Por qué venden coca y bica? En cualquier kiosco en Jujuy, en Salta, coca y bica. Totalmente, lo mezclan exactamente porque se extrae más el principio activo. Esto vos dejás que el efecto esté solamente dependiendo de la saliva o
de un principio activo lo acelerás y lo abstraes y, digamos, la deshidratás, por decirlo de alguna manera, y le tomás todo el principio activo más aceleradamente. Esto punto, digamos, del punto de vista de la medicina milenaria o ancestral. ¿Uno pierde la conciencia coqueando? Claro, indudablemente vos estás, como se dijo, estás estimulando artificialmente tu estado de vigilia, ¿no es cierto? Vos estás manejando, pero en realidad es como si hubieras tomado un estimulante del sistema nervioso central para mantenerte Yo les voy a contar lo que me explicaron, ¿no? a mí. Una vez en el Chapare, haciendo una nota, el Chapare es el mayor lugar, uno de los mayores lugares de producción de hoja de coca del mundo. Ahí estaba hablando con los cocaleros y una señora muy simpática, a ver si encuentro el video un día y lo pongo, me explicó, me empezó a dar hoja de coca, me dice, no, porque ya estaba comiendo. Me dice, vení. Sí, porque le ponen más cantidad y más cantidad. Al principio, entonces me dijo, dijo, hojitas efectivas, después yo me puse más 2 o 3 hojas y me dijo, no. Una pelota. Tenés que ponerte muchas porque se tiene que poder parar el cóndor. Como diciendo, tiene que haber mucho para que sientas el efecto. Lógico. Bueno, es el mismo efecto. Si nosotros decimos que necesitamos toneladas, por decir una cifra importante, para hacer miligramos de cocaína, es porque es poca la cantidad que se puede extraer. Pero bueno, los que empiezan a consumirla inicialmente con una es suficiente. Pero los que van después, consumiendo y coqueando, aunque se les pare el cóndor, ¿están drogados? En alguna medida sí. ¿Por qué? Porque ellos lo consideran como algo natural. Ellos dicen, no, pero esto está permitido, o mejor dicho, no está prohibido, pero cuando uno lo analiza, están consumiendo una sustancia externa que les cambia la personalidad, que les el alcohol está estimula permitido y no se puede. Exactamente, el sistema nervioso central. Claro. Y que es muy adictivo. Esto es muy adictivo. Entonces, ¿sí? Obviamente los que coquean no lo pueden dejar de coquear. Es decir, una cosa es que sea algo característico. Vos puedes una ropa que sea característica, pero te la dejás a la ropa y la cambiás y punto. Ellos no pueden dejar. Nosotros, en nuestra asociación, nuestro sindicato de farmacéuticos y bioquímicos, tenemos delegados del norte del país. Vienen coqueando siempre, no lo pueden dejar, ¿no es cierto? Entonces, es una cuestión que, si bien ellos pueden manejarse y no pierden la conciencia y pueden ejercer su actividad, indudablemente hay una dependencia de esta sustancia porque no lo pueden dejar. Y acá en Buenos Aires, ¿no? Que están allá y con el tema del apuramiento de la altura. Estando acá en Buenos Aires tampoco lo pueden dejar. Vienen con su bolsita de coca, con su bicarbonato, continuamente. Están todo el día coqueando. Las 24 horas están coqueando, no como un medicamento cada 4 o 6 horas que, digamos, consumís una pastilla. Esto está a las 24 horas. O sea que están activos con el tabaco, por con la pelotita no, mucho más. ¿Más que el tabaco? Sí, claro, sí. Exige mucho más el sistema nervioso central y la persona está más en vigilia. Pero esto lo que hace es que la persona pueda empezar a correr riesgos innecesarios. Sobre todo al volante. Porque dice, paso, llego mejor porque el ímpetu que le provoca su seguridad... Pero le altera, o sea, una cosa es que uno aguante más, pero ¿altera los reflejos? ¿Altera la percepción? En realidad lo que hace es que la persona sea más permisiva en ciertas circunstancias. Cuando estás al volante de un colectivo con 50 personas puede ser peligroso. Es decir, viene el de enfrente, lo paso, estoy seguro que lo paso. Y esta seguridad puede llevar a algún problema. Infunde más confianza que la necesaria, que la que recomienda la prudencia. Claro. Es una forma artificial de mantenerse despierto o de obtener energía. Esto es como tomarse un polivitamínico todos los días para, digamos, contrarrestar la alimentación inadecuada. En este caso, no duermo como corresponde y coqueo para mantenerme despierto toda la noche y manejar 8 o 10 horas seguidas. Es indudablemente objetable y debiera, aun cuando es una cuestión que estos pueblos tienen que tener permitido usarlos, los choferes profesionales, porque estamos hablando de conductores profesionales que tienen a su cargo 50 o más vidas, no deberían tener permitido utilizar. Y si eventualmente tienen algún dolor de cabeza... como si los choferes mendocinos dijeran, yo puedo manejar borracho porque vengo a Mendoza. Exactamente, porque tengo mayor cantidad de enzimas hepáticas porque yo estoy acostumbrado a tomar mi alcohol desde chiquito, mi vino desde chiquito. Entonces, en este caso es lo mismo, hay que separar la actividad profesional que está haciendo, en este caso un chofer, de, digamos, el uso y costumbre, en este caso, de Salta y de Jujuy, que es muy característico de nuestro país. El problema de los choferes... ¿Por qué da positivo de la misma manera que si fuera cocaína en los test? Ahí está.
Bueno, ¿por qué? Porque los test estos, digamos, no tienen la precisión de solamente determinar el principio activo de la cocaína. Determinan varios principios activos que están en la coca en estado puro, ¿no es cierto? O en la coca, digamos, convertida en clorhidrato de cocaína. Va a dar positivo en todos los casos. Porque es como decía la toxicóloga recién, determina el alcohol, no determina el alcohol proveniente de la cerveza o proveniente del champán. El alcohol en forma genérica, en este caso el principio activo en forma genérica que está tanto en la hoja como en la cocaína. Muchachos, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Hace unos días venimos siguiendo de cerca un operativo que se llamó Soja Blanca. A partir de ese operativo se hizo un allanamiento bastante resonante en el aeródromo de San Fernando. Ahí están buscando qué pasa con 6 aviones. Entre esos 6 aviones, nosotros les contamos que en su momento que había 2 aviones estatales, uno de la provincia del Chaco, otro de la provincia de Tucumán, pero que había otros 4 aviones y que el cascabel le podía tocar a cualquiera porque la jueza de San Martín, Alicia Vence, sospecha que uno de esos aviones llevó cocaína a España. Ahora se sabe que uno de esos aviones era de una empresa de Ernesto Clarence. ¿Quién es Ernesto Clarence? El hombre que armó la ruta del dinero K. Hoy queremos presentarles la operación Soja Blanca. 3 personas detenidas, autos, tareas de investigación, policías especializados en la tarea, cuerpos especiales que realizaron los allanamientos sin ningún tipo de violencia y empresarios que se dicen empresarios que en realidad atrás de la soja estaba la cocaína. Simplemente es exitoso por esta gran cantidad que logramos secuestrar ahora, que son 50 kilos, hoy por hoy 50 kilos de cocaína es mucho, ya no se mueven en el mercado de las drogas, ya no se mueven grandes cantidades, sino que son pocas cantidades que se van acumulando y entendemos que es lo que estaban planificando, que era un gran envío a un país de Europa. Todos los días, paso a paso, estamos en esta decisión de una Argentina libre de drogas. Claro, yo les contaba que cuando se conocieron los allanamientos a San Fernando, todo el mundo miraba hacia los aviones estatales. Una gran causa de tráfico de cocaína y había 2 aviones estatales porque estaban investigando un Learjet marca Bombardier que hubiera entrado a reparación entre enero y marzo de este año. El detalle interesante que lo descubrió Juan Cruz Sanz es que también había un avión de Ernesto Clarence. Así es, Rolando. A ver, vamos a tratar de explicar a la gente que está al otro lado quién es Ernesto Clarence, porque hasta ahora solamente algunos poquitos lo tienen de nombre, generalmente los que estamos nosotros. Mirá, bastante la foto pobre, ¿no? Bastante particular porque lo van a conocer a través de esta foto, con la remera de la Lazio de Italia. No se conocen muchas fotos. No se conocen muchas fotos. Esta foto es de un partido en la Liga Senior de los torneos Intercountry. Es más, después te cuento si querés cómo conseguí esa foto, pero fue muy particular. Dije que era un tío mío y que necesitaba la foto para regalarle un regalo y conseguí la foto del señor Ernesto Clarence. Ernesto Clarence es el verdadero, como vos dijiste, creador de la ruta del dinero K, el especialista en términos financieros. Porque Lázaro Báez no era un especialista en términos financieros de alto vuelo. ¿Cuándo lo separan a Ernesto Clarence? ¿Cuándo se va en realidad él? Cuando aparecen los que cortan todo con la tijera de cortar el pollo. ¿Quiénes son? Leonardo Fariña, el propio Federico Eláscar. Cuando venían estos pibes a hacer todo de manera una nueva generación. Una cosa un poquito desprolija, no pasa nada, acá nos podemos llevar puesto todo. Cuando Clarence lo hacía de casi quirúrgico todo. ¿Cómo llega Clarence? Clarence fue el que sacó los famosos 500 millones de pesos, los primeros de Néstor de la regalía petrolera. Exactamente. Ernesto Clarence arranca en los 80 con una financiera llamada Finmark, que era más o menos una financiera que estaba en la calle San Martín, muy chiquita, que en realidad estaba intentando meterse en el mercado financiero. ¿Dónde funcionaba Finmark? En el mismo lugar donde funcionaba la sucursal Buenos Aires del Banco Santa Cruz. En un momento, en la zona de las cocheras de ese lugar, ve a un alto desgarbado que caminaba medio raro, era Néstor Kirchner, se le acercó y le dijo: yo sé de algunos fondos que quizás usted va a tener, que vienen de las regalías mal liquidadas, de un juicio que había iniciado Puricelli, ¿se acuerdan? El ministro de Defensa. Y Clarence le dice:
yo sé qué hacer con ese dinero. En el medio, ¿quién aparece? Aldo Ducler. Aldo Ducler, que yo lo vengo siguiendo hace tiempo porque fue el tipo que era el recaudador de campaña de la campaña Dualde Ortega y que estuvo investigado por el blanqueo de dinero del cartel de Juárez, que el juicio se conoció hace poco y no quedó nadie preso. Exactamente. ¿Y por qué vamos con esta historia? Porque es muy importante con estos detalles conocer cómo llega Clarence. ¿Por qué? Porque yo te digo Banco de Santa Cruz. ¿Quién era gerente del Banco Santa Cruz en ese momento? Lázaro Báez. ¿Qué es lo que le pasa al Banco Santa Cruz? En realidad es protagonista de un vaciamiento. Pero un tipo que maneja tanta guita, ¿tiene necesidad de ensuciarse con cocaína? No, ¿por qué? ¿Cuál es el tema? Hablando con los miembros del juzgado número 2 de San Martín, lo que dicen es lo siguiente: se pudo haber usado este Lima Víctor FUT, que es el Learjet 60, a cargo de la empresa Excel Servicios Aéreos. Excel es la empresa de Es la empresa Clarence. de Clarence. A ver, ¿por qué vos también me vas a decir, Rolando, ¿por qué hay tantas empresas de taxi aéreo? ¿Por qué? Si vos traes un avión vía leasing o lo que vos quieras, este es el avión de Ernesto Clarence. Alta nave, ¿eh? Una nave que también han usado candidatos presidenciales. Se alquila. Se alquila. ¿Por qué? Si yo traigo ese avión y digo que es un avión para que lo use Rolando Graña, es mío, me lo compré, tengo que pagar el 35% de impuestos. En cambio, si yo digo que en realidad este avión viene a Rolando Graña Flight S.A., no pago los impuestos. Y eso sí tiene que ser utilizado para poder alquilar. O sea, ¿que alguien puede haberle alquilado el avión? Naturalmente, todos los empresarios, todos, traen los aviones y tienen una empresa de taxi aéreo. Y alquilan. Y lo alquilan porque en los tiempos, en las horas muertas, les conviene alquilar los aviones. ¿Qué se espera de Clarence? ¿Está avanzando alguna investigación por otro lado? Por otro lado, está avanzando la investigación de la ruta del dinero local, en la cual está imputado y en la cual empiezan a aparecer varias transacciones, por ejemplo, al exterior, a través de offshore. En los documentos que comprometen a Bona, la ex procuradora del Tesoro Nacional, Clarence está muy complicado. Clarence termina siendo imputado luego de las declaraciones de Leonardo Fariña. Acá puntualmente lo que aparece son, por ejemplo, este avión, que también va a ser investigado en la ruta del dinero acá para ver cuáles fueron sus movimientos, qué es lo que creen en San Martín, al menos esto, que quizás Clarence alquiló este avión y ese avión fue utilizado para enviar droga a Europa. ¿Fue Clarence? No se sabe. ¿Fueron los aviones de la gobernación de Tucumán? No se sabe. ¿Fue el avión de la gobernación de Chaco? No se sabe. El tema Clarence es clave. ¿Por qué? Porque te puedo asegurar, Rolando, que es incluso más importante que Lázaro Báez. ¿Por qué? Porque armó la ingeniería. Y además, si tirás de ahí, aparecen peces gordos. Gracias por venir, Juan Cruz. Así nos vamos. Pasen buen fin de semana. Esto fue Tercera Posición. Chau. Accede al auto que siempre soñaste. Conoce Auto Advance. Todos los modelos, amplios planes de financiación y un equipo de ventas listo para asesorarte. www.autoadvance.com.ar. Auto Advance lo hace posible.